Cuando hablamos de movimiento, en general estamos pensando en un objeto, en una persona o en un móvil que se va a trasladar desde un punto hacia otro y le va a tomar un cierto intervalo de tiempo en realizar dicho movimiento. Pensemos entonces en que tenemos un objeto ubicado en un punto inicial al instante de tiempo inicial, el cual luego se va a trasladar hasta un punto final al instante de tiempo final. Al camino que realiza el objeto para trasladarse desde este punto inicial a ese punto final se le conoce como trayectoria, y a la longitud total de esta trayectoria, la longitud total del camino que recorre el objeto, se le conoce, más bien dicho, corresponde a la distancia recorrida por el objeto. Le vamos a llamar d, que es una cantidad escalar. Ahora, desde el punto inicial y hasta el punto final, entonces hubo un desplazamiento. ¿Cómo yo puedo cuantificar este desplazamiento? Es a través de los vectores posición de los puntos inicial y final. Para establecer la posición de estos puntos necesito definir una referencia que debe contener un origen. En este caso, el punto O que yo acabo de dibujar ahí con una X. En este caso, entonces, respecto de esta referencia, el vector posición del punto inicial, el vector RI, queda trazado de esta forma, mientras que el vector posición final del punto donde llegó el objeto, el vector RF, queda trazado de esta forma. El desplazamiento es un vector que se obtiene a partir de la diferencia de estas posiciones que une los puntos inicial y final. La relación matemática, ustedes la podrán recordar de lo que nosotros obtuvimos en las clases anteriores. Entonces, el vector que une el punto inicial con el punto final es el vector de desplazamiento y corresponde simplemente al cambio de los vectores posición del objeto. Es decir, el desplazamiento d se define como el cambio en la posición del objeto, es decir, la diferencia entre el vector posición final con el vector posición inicial. Considerando entonces que este intervalo, perdón, considerando que este desplazamiento se realiza en un intervalo de tiempo delta t, que corresponde a la diferencia entre los instantes final e inicial, uno puede definir la velocidad media con la que se realizó este movimiento. Vamos a definir la velocidad media con la que se realiza este movimiento como b subíndice m, y se define como la razón entre el desplazamiento que realiza el objeto en el intervalo de tiempo que tarda en realizarlo. De acá entonces nosotros podemos interpretar, dado que el intervalo de tiempo es una cantidad escalar, que el vector velocidad media es un vector que posee la misma dirección que el vector desplazamiento. Es decir, es un vector de esta forma. Con esto nosotros podemos interpretar que la velocidad media para un movimiento corresponde a la velocidad con la que debió realizar el movimiento para haber tardado el mismo intervalo de tiempo, pero realizando una trayectoria en línea recta. Esa es una interpretación cualitativa de lo que podemos realizar. Por otra parte, se define la rapidez media como la razón entre la distancia recorrida, es decir, el largo total de la trayectoria que completó, d, sobre el intervalo de tiempo que éste realizó. Y de acá vale la pena realizar la diferencia, a pesar de que, desde el hecho de que el vector velocidad media es un vector y la rapidez media es una escalar, ya son cantidades distintas, que no necesariamente están relacionadas entre sí. Por ejemplo, un objeto podría partir desde un punto y volver al mismo punto realizando un desplazamiento cero. Sin embargo, no
necesariamente tiene que haber recorrido una distancia nula. De hecho, no lo es. Piensen en lo siguiente, si ustedes avanzan 2 pasos hacia adelante y luego retroceden esos 2 pasos, el punto inicial y final es el mismo, por lo tanto realizan un desplazamiento cero. Sin embargo, recorrieron cierta distancia, 2 pasos hacia adelante y 2 pasos hacia atrás. Por lo tanto, existen ocasiones en que la velocidad media es distinta de cero y la rapidez media también. Pero también existen casos en que la velocidad media es nula y la rapidez media no lo es. Son dos casos distintos. Ahora, lo que sí comparten ellas es la dimensión. Fíjense que del hecho de ser una velocidad y una rapidez, ambas tienen la misma dimensión, la dimensión de longitud sobre dimensión de tiempo. Bien. Bien, ahora continuaremos por analizar los conceptos de velocidad instantánea y aceleración media para el movimiento de un objeto, que en este caso su trayectoria está representada nuevamente por un trazo azul, y hemos escogido a modo de ejemplo la posición R1 al instante de tiempo t1 del objeto respecto del origen O. La velocidad instantánea se refiere a la velocidad que posee el objeto en algún punto de su trayectoria en un instante particular. ¿Okay? Como es la velocidad que posee en un instante determinado, se diferencia inmediatamente de la velocidad media que corresponde a la velocidad promedio en un intervalo de tiempo realizado el movimiento. Ahora, como estrategia para definir la velocidad instantánea, vamos a partir análogamente por la definición adquirida de la velocidad media, que hacía referencia a la razón entre el cambio de posición y el intervalo de tiempo que tomó en realizarlo. Para hacer el cálculo en un instante determinado, vamos a considerar que el instante de tiempo es particular, por lo tanto el intervalo de tiempo que ha transcurrido posterior a este instante debe ser lo más pequeño posible. Es decir, el cálculo para la velocidad instantánea lo vamos a realizar a partir de la razón entre el cambio de posición y el intervalo de tiempo en el límite en el que este intervalo de tiempo es muy pequeño, es decir, tiende a cero. En términos matemáticos, esto corresponde a la definición de la derivada de la posición respecto del tiempo, y cualitativamente nosotros podemos utilizar el esquema que estamos trabajando. Si yo considero un intervalo de tiempo muy pequeño posterior al instante t1, entonces yo podría decir que el objeto se ha desplazado una pequeña longitud sobre la trayectoria. Por tanto, la nueva posición, o la que les correspondería transcurrido ese pequeño intervalo de tiempo, sería muy parecida a la posición anterior. Entonces, como de acuerdo a esta expresión, la velocidad sería paralela al desplazamiento realizado, en este caso es un desplazamiento muy pequeño, entonces entendemos que para este instante, la velocidad instantánea al instante 1 tiene aproximadamente esa dirección. Y cualitativamente ustedes podrán observar que esa velocidad, la velocidad al instante 1, es justamente tangente a la trayectoria. Y esto es una propiedad que posee la velocidad instantánea. Así entonces nosotros podemos definir, pensando que ha transcurrido un intervalo de tiempo más grande y ahora la partícula se encuentra en la posición R2, en el instante de tiempo T2, donde nosotros podríamos ya interpretar que como la velocidad instantánea es tangente a la trayectoria, entonces nuevamente esta velocidad tiene esta dirección. Vamos a dibujarla con una magnitud distinta a la considerada anteriormente. Entonces ahora tenemos una velocidad distinta en este instante que le vamos a llamar velocidad instantánea 2. Entonces, al igual que la velocidad media, la velocidad instantánea tiene dimensión de longitud sobre tiempo.
Y como vimos, entre el instante 1 y entre el instante 2, la velocidad cambió, pudo haber cambiado su magnitud y evidentemente también ha cambiado su dirección. Pero para que haya cambiado la velocidad, algo tiene que haber ocurrido. Es decir, alguien tiene que ser el responsable. Y en este caso, esto queda en evidencia dada la existencia de una aceleración promedio, de una aceleración media, que se define como el cambio de velocidad que se produjo en un intervalo de tiempo determinado. En este caso podríamos pensar en el instante 1 como instante inicial y en el instante 2 como el instante final, por lo tanto uno podría escribir una expresión de esta forma. Entonces, de acá, de esta expresión, uno podría determinar o podría inferir cuál es la dimensión que posee la aceleración. En este caso, fíjense que en el numerador tenemos una expresión de velocidad, una diferencia de velocidades, y en el denominador tenemos una cantidad temporal. Por lo tanto, en el numerador tenemos una dimensión de longitud, tenemos una dimensión de longitud sobre tiempo, y en el numerador tenemos la dimensión temporal. Ahora, de esta expresión también es posible analizar cuál es la dirección que le corresponde a la aceleración media. Si nosotros graficamos, voy a tratar de ser lo más exacto posible en mi esquema, graficamos entonces con un origen común el vector velocidad v1 y el vector velocidad v2. El cambio de velocidad que se produce entre esas dos velocidades tiene esta dirección. Este es el vector cambio de velocidad entre el instante 1 y el instante 2. De la expresión que acabo de expresar, valga la redundancia, tenemos que el cambio de velocidad se entiende como el vector aceleración media ponderado por el intervalo de tiempo. Por tanto, nuevamente, como es el intervalo de tiempo es un escalar y es un escalar positivo, extraemos que el cambio de velocidad tiene la misma dirección que el vector aceleración. En ese sentido, entonces, uno puede expresar cualitativamente que el vector aceleración media, en este caso, tiene aquella dirección que es la misma dirección o la dirección paralela a la del cambio de velocidad. Por supuesto, también nosotros podríamos definir la aceleración media la aceleración instantánea del movimiento, pero dentro del contexto de este curso nos basta con trabajar hasta la definición de la aceleración media para el movimiento. ¿Okay? Bien, para finalizar o para comenzar a finalizar esta clase invertida, comenzaremos a adentrarnos en el análisis de los movimientos en una dimensión, donde por supuesto todo lo tratado anteriormente tiene validez e incluso se pueden apreciar algunas simplificaciones en el tratamiento matemático de nuestras expresiones. Por ejemplo, vamos a tomar el caso del eje de referencia de un movimiento horizontal que vamos a considerar un eje X con ese propósito, cuyo origen está denotado con la letra O. Entonces podemos pensar, por ejemplo, que vamos a monitorear el movimiento de una persona que lo hace de izquierda a derecha, desde una posición inicial hasta una cierta posición final, marcadas como XY y XF en el esquema. Entonces, podríamos comenzar a ver cómo se da el tema de las posiciones en este esquema. Entonces, por ejemplo, aquí podemos tratar inmediatamente de entender de que la posición inicial para la persona es un vector de esa forma. La posición final para la posición de la persona es un vector de esta forma, RF. Y por supuesto el desplazamiento que realiza es entonces un vector que va desde la posición inicial hasta la posición final y correspondería al vector desplazamiento, el vector delta R.
Entonces, en principio, nosotros podríamos también pensar de que a lo mejor en el instante inicial en que nosotros observamos el movimiento de la persona se encontraba con una cierta velocidad instantánea, la que vamos a dibujar bien de esta forma. Vamos a decir que tenía una cierta velocidad en el instante inicial y que posteriormente en el instante final tenía otra velocidad, en este caso que tiene la misma dirección que la original, pero una magnitud diferente. Y por tanto, como hubo un cambio en esta velocidad, entonces también vamos a entender de que existió una aceleración media en este intervalo de tiempo. ¿Ok? Entonces, en este movimiento sencillo de una persona que lo hace de izquierda a derecha con velocidad variable, nosotros podemos realizar los mismos, o podemos analizar las mismas cantidades que discutimos anteriormente. Por ejemplo, antes de hacerlo, vamos a escribir la forma explícita de cada uno de estos vectores, considerando que la posición sobre el eje X es XY para el caso inicial y XF para el caso final. Entonces, la escritura formal del vector posición inicial correspondería al valor XY en la dirección del vector unitario del eje X, el vector Y. Y de la misma forma, la posición RF correspondería al valor XF con el valor, con el vector unitario en la dirección del eje X, el vector Y. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, dado que cada cantidad o todos los vectores que nosotros hemos dibujado tienen, en este caso todos tienen la misma dirección y coincide con la dirección del vector Y tongo, entonces todos los vectores tienen una única componente que es no nula, la componente X. Por tanto, el tratamiento uno lo puede llevar solamente al análisis de las componentes de estos vectores, considerando que ya conoce a priori cuál es la dirección de estos. Entonces, dada la gracia de que es en una dimensión, solo hay dos direcciones posibles: la dirección a favor del eje X o la dirección opuesta o contraria al eje X. Entonces, eso nos lleva a pensar de que vamos a tener la dirección posible más y tongo, o la otra dirección posible es la dirección menos y tongo. Por lo tanto, nosotros entenderíamos que si tenemos vectores cuyas componentes son positivas, son vectores que apuntan, en este caso, de izquierda a derecha. Y si tenemos vectores que tienen componentes negativas, en este caso apuntan de derecha a izquierda. Por supuesto, esto hay que analizarlo dependiendo de cómo uno define su referencia. Entonces, cuando yo quiera calcular la velocidad media, formalmente, a priori yo sé que va a tener una única componente no nula, si es que así es. Entonces yo solamente podría escribir que la velocidad media va a tener una única componente no nula, una componente X. ¿Y esta cómo la voy a calcular? La voy a calcular a partir de la diferencia de las posiciones XF menos XY sobre el delta del tiempo. Y de la misma forma yo podría calcular la rapidez media, pero teniendo cuidado de que lo que debo incorporar en el cálculo de la rapidez media es derechamente la distancia recorrida sobre el intervalo de tiempo que tomó en realizar ese recorrido. ¿Ok? Entonces, de esa forma uno pudiese calcular la velocidad media. Y también nosotros quisiéramos calcular la aceleración media, que a priori ya sabemos que tiene una única dirección posible, que es la dirección del eje X. Entonces yo podría expresar este vector de esta forma, donde la componente X de este vector aceleración media yo la voy a poder calcular como la componente X de la velocidad final menos la componente X de la velocidad inicial sobre el intervalo de tiempo. Entonces, como ven, el tratamiento de estas expresiones se puede realizar a través de las componentes, y uno aquí, en este instante, comete muchas veces el error, que no es tan grave, de hablar de velocidad, cuando en realidad está hablando de la componente de la velocidad,
puede hablar de aceleración cuando en realidad está hablando de una de las componentes de la aceleración. Pero como es un movimiento unidimensional, es lo que se acepta. Lo que hay que tener en consideración entonces es que existen dos direcciones posibles en el movimiento unidimensional: la dirección que va a favor del eje X y la dirección que va en contra del eje X. Por lo tanto, aquí uno puede hablar derechamente que las componentes pueden ser positivas o pueden ser negativas. ¿Ok? En particular, en este curso nosotros vamos a abordar dos casos. Un caso que tiene referencia a cuando no existe aceleración, es decir, las velocidades permanecen constantes, y en el caso en que sí existe aceleración, es decir, cuando las velocidades son variables en el tiempo. Continuaremos en la clase trabajando con estas cantidades.